Paz y bien, amados hermanos, qué alegría estar con ustedes este domingo. Vamos a reflexionar la palabra de Dios, el pan que nos ofrece la liturgia de la palabra. Abrimos el corazón a la voz de Dios y la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo del 1 al 17. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su santo nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la segunda lectura, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo del 22 al 25. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio está tomado del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso
Cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Abrimos el corazón a la voz de Dios en este día domingo, en donde nuestros corazones se disponen para recibir este pan que alimenta el corazón. En la primera escritura, en la primera lectura, encontramos en el libro del Éxodo aquella palabra que dice el Señor que Él estableció el famoso decálogo, los 10 mandamientos, en donde dice: yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta tercera y cuarta generación. Cuando Dios nos habla de esta manera, amados hermanos, es porque Dios establece un límite, Dios establece reglas, porque Él nos diseñó. Él sabe de nuestras flaquezas y debilidades. Dios, que conoce cuáles son nuestras debilidades y pecados. Dios, que conoce al hombre perfectamente, diseñó mandamientos para que se cumplan. Pero nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos que somos, muchas veces nos dejamos llevar por algo que se llama concupiscencia. La concupiscencia es toda inclinación por naturaleza hacia el mal. Y esto lo demostramos desde que somos pequeños. El padre le dice al hijo: hijo, no corra, y el hijo sale corriendo. La madre le dice al hijo: no agarres eso, y el hijo lo agarra. Y es que por naturaleza nos gusta romper las reglas muchas veces. Por eso necesitamos de esta gracia divina. Estamos en tiempo de Cuaresma, en donde Dios nos quiere ubicar en los 10 mandamientos, donde Dios quiere que nosotros tengamos una misión y nuestra visión esté clara, enfocada en Jesús, en agradarle a Él. A pesar de nuestras debilidades, de nuestra fragilidad, somos vulnerables ante la tentación y por eso necesitamos las fuerzas de Dios. Hay algo que Dios quiere dejar claro para nosotros dentro de los mandamientos, es que solo a Él tenemos que adorar, que no tengamos que tener otros dioses. Y cuando la Escritura habla: no te harás imágenes del cielo, de la tierra, ni del agua, ni debajo de la tierra, es porque Dios lo que está hablando es que Dios no quiere idolatría. Dios no quiere que sus hijos tengan otros dioses. Dios quiere que nosotros le adoremos solamente a Él. Porque Dios es celoso, dice la Escritura, que Dios es celoso con sus hijos. Dios te quiere solo para Él. Dios no quiere que tú vayas donde los brujos, Dios no quiere que tú vayas donde los santeros. Dios quiere que tú te encamines en el camino del Señor, en la iglesia, sabiendo de que solo Él puede darnos paz, sabiendo que solo Él puede darnos la felicidad que necesitamos. Que en los momentos de dificultad Él se convierte en un refugio para nosotros. Amados hermanos, es el corazón que tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. Es el corazón que tiene que estar bajo esa sombra maravillosa de la gracia y el poder del perdón de Dios. Estamos en este tiempo de Cuaresma y lo que Dios quiere es que en verdad le honremos a Él. Es que de verdad honremos su presencia, que es santa y poderosa. Que honremos el día domingo para asistir a misa, que honremos su santo nombre para que nosotros podamos estar encaminados en esa voluntad perfecta de Dios. Y aquel que está en la voluntad de Dios, ese hermano, esa hermana, va a tener la satisfacción de honrar a este Dios poderoso. Dice la Escritura: honrarás el día del Señor. Para nosotros es domingo. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó el domingo.
La victoria de Jesús se realizó el día domingo y es ese día donde nosotros celebramos la victoria de Cristo Jesús. Amados hermanos, no digas es que yo no tengo tiempo para Dios. ¿Cómo es posible que no tengamos tiempo para Dios si Dios nos da el tiempo? Lo que sucede, amados hermanos, es que nos hace falta organizarnos. Nos hace falta dedicarle tiempo a este Dios, apartar tiempo para Él. No es casualidad que en este momento estás escuchando esta reflexión. Quizás has descuidado tu comunión con Dios, el tiempo se lo das más a otra cosa. Y muchas veces nos vamos a lo urgente y olvidamos lo importante. Lo importante es estar cerca del camino del Señor, andar en su voluntad, cumplir sus mandamientos. Fácil no es, pero con la ayuda de Dios todo se puede. En una ocasión un hombre comentaba con otro hombre, después de que Jesús dijo que es más fácil que un rico entre, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, a que un rico entre por el reino de los cielos. Y Jesús lo dijo, y estos hombres comentaban y decían, entonces sí, es imposible salvarse. Jesús, sabiendo lo que ellos hablaban, les dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. O sea que, amado hermano, si tú sientes que no puedes, si tú sientes que no puedes avanzar en el camino de Dios, si tú piensas que no tienes capacidad, pues déjame decirte que lo has intentado solo. Dios quiere que cumplamos sus mandamientos. Él quiere que nos apeguemos a su voluntad y es lo mejor que puedes hacer. ¿No dice la Escritura que Dios quiere que estemos honrando a nuestros padres? Honra a tu padre y a tu madre, así tendrás larga vida. Es aquel mandamiento que trae promesa consigo misma. Qué hermoso es saber que cuando tú te esfuerzas por honrar a tus padres, Dios ya tiene tu bendición preparada. Y es que no hay nada más lindo cuando honras a tus padres el día que ellos faltan. Tú no tienes remordimiento, no hay cargo de conciencia. Tú dices, yo hice lo que tuve que hacer con ellos. Dios bendiga a aquellos que honran a sus padres. Cuando el Señor nos dice, no robarás, cuando dice, no matarás, son mandamientos muy claros que no necesitan explicación. No cometerás adulterio. No necesitamos explicación. Sabemos muy bien, a veces nos preguntamos, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Nunca le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Pero a veces esas preguntas parecieran que ya tienen su respuesta. Dios lo que quiere es que cumpla sus mandamientos. Dios lo que quiere es que tú estés ubicado en su amor y en su bondad. Dios lo que quiere es que hagas lo correcto. Y tú dices, ¿qué es lo correcto? Tú ya sabes qué es lo correcto. Parecía graciosa una pregunta de una hermana que decía, hermano, ¿y será que no hay problema si yo me meto con ese hombre que está casado, hermano? ¿Cree que hay problema? Hasta las preguntas suenan un poco, pareciera que no conociéramos de la voluntad de Dios. Y si no la conoces, tienes que saber que la Escritura ahora nos habla del famoso decálogo. El decálogo, los 10 mandamientos que hablan cómo el hombre tiene que regirse para cumplir la voluntad de Dios. Pero no tiene que basarse solo en cumplimiento. No tiene que basarse solo en cumplir y ya cumplí, ya estuvo. No hagas las cosas solo por cumplimiento. Haz las cosas porque a Dios le agrada, porque tú quieres salvarte, porque quieres salvar a tu familia. Y todas tus acciones tendrán una recompensa. Amados hermanos, es en la palabra de Dios en donde nosotros encontramos la dirección a nuestra vida. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida? Lee la palabra de Dios, obedece sus mandamientos. Y es que Dios lo que quiere de nosotros cuando Él pone reglas es porque Él conoce lo que viene después que las incumplamos. Por eso es necesario que obedezcamos su palabra. Me encantan unas promesas maravillosas que encontramos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 28, desde el versículo 1, dice, si tú cumples mis mandamientos, si tú obedeces mis órdenes, serás bendito en tu casa, serás bendito en tus tierras, será bendita tu familia, será bendito el fruto de tu vientre. Dios comienza a dar bendiciones en aquellos que luchan por hacer su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, en una ocasión Él hablaba y decía, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y como lo vuelvo a repetir, no se trata solo por cumplir, sino que tú sabes que lo vas a hacer, porque si tú lo haces vas a agradar a Dios.
Es como cuando el esposo sabe lo que a la esposa le gusta y lo que no le gusta. Si yo hago algo que a ella no le guste, lógicamente la voy a encontrar molesta y enojada. Lo mismo sucede conmigo. Si ella hace algo que a mí no me gusta, va a suceder lo mismo. Recuerdo que recién casados, ella a veces me servía agua en tazas y eso a mí nunca me gustó. Y yo le decía, mira mi amor, bueno, estamos recién casados, te quiero explicar una cosa. No me gusta que me sirvan agua en tazas para tomar café. Y una vez ella me vuelve a servir agua en una taza y yo me le quedo viendo y le digo, hey, ya sabía, a mí no me gusta. Y ahí se me olvida, me decía ella. Y luego eso ya cambió, eso fue al inicio, ya tenemos ya 24 años de casados, ya vamos para 25 años. Pero esto, ¿qué les quiero explicar con esto? Que también sucede lo mismo con el Señor. Amados hermanos, tú sabes que a Dios no le agrada que seas injusto. Tú sabes que a Dios no le agrada que mientas, que coquetees con el pecado. Tú sabes que a Dios no le agrada. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Acaso no tenemos conciencia de estos mandamientos que Dios quiere para nosotros? Dios quiere que nosotros tengamos en realidad ese encuentro con Dios, con este Cristo verdadero, resucitado, como dijo San Juan Pablo II. Pero necesitamos regirnos por estos estatutos divinos para poder agradar al Señor. En la segunda lectura, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la Escritura nos dice: hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Amados hermanos, si hay algo que tiene que ser central en todo mensaje bíblico, en todo predicador, tiene que ser el mensaje cristocéntrico de la salvación y la conversión. En este tiempo de Cuaresma, amados hermanos, tenemos que recordar la cruz. Mira, que no te convenzan los milagros, porque milagros hasta el enemigo puede hacer y es una realidad. He conocido gente que va donde los brujos y aparentemente han sanado, pero lo que están también son contaminados de espíritus inmundos. Conozco gente que ha prosperado económicamente, que ha hecho sus trucos, que ha hecho sus cosas que el brujo les ha dicho. Pero esta gente es gente que no tiene paz. ¿De qué te dice la Escritura? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si al final pierdes tu alma? Dice San Pablo, nuestro mensaje es de un Cristo crucificado, un Cristo que sufrió, que padeció, un Cristo que fue rechazado, marginado. Nos dice la Escritura en Isaías capítulo 53, versículo del 4 en adelante, del 3 en adelante, dice: marginado por los hombres, despreciado, varón de dolores, dice la Escritura. Nosotros lo creíamos como nada, así dice la palabra. Él sufrió el castigo que nos trajo la paz y por sus llagas hemos sido sanados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Cristo nos enseña que hay que morir para vivir. Por eso el canto de nuestra iglesia en este tiempo de Cuaresma: hay que morir para vivir, entre tus manos está mi vida, Señor. Tenemos que entender de que este tiempo de Cuaresma nos tiene que llevar a la humildad. Nos tiene que llevar a dejar toda prepotencia, toda altanería, poder hacernos uno con Cristo sufriente. Y qué hermoso. Nos critican quizás otros grupos por ahí, nos dicen: ay no, ellos celebran, ay miren, andan sacando muñecos de palo, miren, ahí andan con cosas, ahí andan en las procesiones, ahí andan cantando, pequé, Dios mío. Sí, pero ¿sabes quién dejó esto? Nosotros celebramos la independencia, ¿sí o no? Ya sea quien sea, de cualquier religión. ¿Y qué se celebra? La independencia del Salvador, la independencia de Guatemala, la independencia de Estados Unidos. En todos lados se celebra eso. ¿Y por qué viene eso? ¿Por tradición? Sí, porque se celebra un momento que marcó la libertad de un país. Déjame decirte que la Semana Santa, el tiempo de Cuaresma, es el tiempo de la independencia de los cristianos, que gracias a un sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario, ahora nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados, la libertad que tanto anhelamos. Por eso dice San Pablo, es una locura para muchos predicar de Cristo. Por eso nos llamamos locos por Cristo, porque hemos decidido creer en aquel que murió, sufrió por nosotros, pero que resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Esa es la razón por la cual nosotros reconocemos este tiempo de Cuaresma.
en donde nos unimos al dolor de Cristo y en cada Vía Crucis recordamos ese dolor con pasión, recordamos ese dolor con devoción, reconociendo a Dios, y nosotros como iglesia nos humillamos para levantar el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Es hoy en donde el Señor nos habla de esta manera para que entremos en esa sintonía de meditación, de arrepentimiento y conversión. Es un Cristo crucificado que nos llama a convertirnos. Mientras unos están bien afanados predicando de milagros, otros están hablando de prosperidad, nosotros nos humillamos delante de Cristo y le decimos: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz has redimido al mundo y a mi pecador. Amén. Eso es lo que decimos. Mientras unos están afanados en otras cosas, de crecer, que prosperidad, que iluminado 1, que iluminado 2, que volando 3 y tantas cosas, nosotros hemos decidido guardar silencio, buscar el ayuno y la oración, la meditación, la contemplación de un Dios que murió por nosotros. Esa es la locura de Cristo, la que hemos aceptado, y ahora decimos: Señor, hoy nos rendimos a tus pies y reconocemos tu grandeza en el misterio de tu pasión, muerte y resurrección. En la lectura del Evangelio meditamos, amados hermanos, la famosa purificación del templo. Esa purificación que se llevó a cabo, ¿a qué se refería? Fue una purificación de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que se acercaba el tiempo de la Pascua. ¿Y qué se celebraba en el tiempo de la Pascua? Se celebraba el tiempo de la liberación del pueblo de Israel. Era un tiempo en donde tenían que celebrar al Señor. Era tiempo de humillarse, de dar gracias, adorar a Dios. Era una fiesta completa. Y Jesús se acerca al templo. Cuando llegó a Jerusalén y se encontró en el templo vendedores de bueyes. Adentro del templo, escuchen, amados hermanos, vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas, y a los cambistas en las mesas. Entonces vino Jesús, hizo un látigo. Y este es el Jesús, el que nosotros muchas veces encontramos contradicción, como cuando Él habló y dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora estaba con un látigo en la mano. ¿Por qué razón sucedió esto? Porque Jesús cumplió aquella profecía que dice: el celo de tu casa me devora. Y es que esta tiene que ser la actitud cuando vemos que Dios está siendo burlado. ¿No les parece algo conocido esto de negociar, utilizar las cosas de Dios para un negocio, para obtener fondos? Porque muchas veces eso es lo que sucede. Se entiende muchas veces las causas, porque hay parroquias donde se celebran algunos eventos para recaudar fondos, pero es para construcción del mismo templo. El detalle es cuando hay personas particulares o comunidades particulares en donde sus beneficios son para ellos mismos, en donde son beneficios personales, y esto el Señor no le agrada. Utilizar las cosas de Dios como para obtener beneficios personales, a Dios no le agrada. Es lógico que hay que pedir ofrenda en los eventos, es lógico que hay que pedir ofrenda en las iglesias, porque hay que sostener energía eléctrica, hay que sostener tren de aseo, hay que sostener impuestos, agua, o sea, todo esto tiene un costo. Los vehículos que se ocupan, el sonido está bien, pero el Señor habla específicamente con aquellas personas que entran a la iglesia solo para hacer de sus negocios, sacarle provecho propio a esto. A Dios no le agrada. Y es que muchas veces, amados hermanos, como lo dice el libro de Ageo, dice el Señor: mientras mi casa está en ruina, la casa de ustedes es una casa de lujo. Y llegamos muchas veces a la iglesia solo para utilizarla. Comunidades que hacen eventos masivos para poder obtener sus beneficios personales, no de la iglesia. Pero cuando el Señor habla de esta manera, es una exhortación muy fuerte, en donde tenemos que abrir el corazón también a la voz de Dios. Hablemos del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces hacemos negocios fraudulentos en nuestro corazón? ¿Cuántas veces tenemos dinero mal habido, haciendo negocios incorrectos, cambiándole las millas al carro para venderlo? ¿Cuántas veces adulteramos el peso de los granos básicos para obtener mejor ganancia?
¿Cuántas veces hemos mentido para obtener esas ganancias? Es algo cuestionante, y bendito Dios si nos cuestiona, porque aquel padre que corrige a sus hijos es un padre que ama a sus hijos y quiere que se salven. Si tú no le interesaras a Dios, si yo no le interesara a Dios, Dios no me corrigiera. Y Él nos habla de esta manera porque Dios quiere que el templo donde Él habite sea un templo correcto. Luchemos por estar en gracia de Dios. Y si te has equivocado, corre al confesionario. Si te has equivocado, corre al lugar en donde hay deseos de dejar todo pecado, toda maldad, toda oscuridad. Ríndete al Señor. Humíllate ante su presencia. Deja que Dios tome tus pecados. Deja que Dios tome aquello que a Dios no le agrada. Esas cadenas, entrégaselas al Señor. Dice la Escritura que el Señor tomó un látigo con cordeles y los echó del templo. Y sabes que lo que se vendía dentro del templo eran las cosas que se ofrecían en el templo. O sea, al parecer, como que había un acuerdo entre la gente que estaba encargada del templo y los negociantes. Miren, ve, como aquí se ofrecen bueyes, se ofrecen palomas, se ofrecen sacrificios, entonces aquí se los vendemos, aquí mismo en la iglesia. Y fue un error. El Señor decía, no, mi casa no tiene que ser así. En mi casa será casa de oración. Es el carácter de una persona que está claramente definido a quién va a adorar. En mi casa se va a adorar a Dios. En mi casa se va a honrar el nombre de Dios. En mi casa yo no voy a permitir que otra cosa venga a este lugar. Porque mi casa también es casa de oración. Dios bendiga a aquellos que hacen la lucha por agradar a Dios, que rompen compromisos con el mundo, que rompen compromisos con la sociedad con tal de agradar a Dios. Se trata de gente radical que quiere amar a Cristo verdaderamente, sin hablar de exageraciones, pues claro, porque tampoco se trata que seamos puritanos, pero también poner en primer lugar al Dios que nos creó, al Dios que ahora nos llama en este tiempo de Cuaresma y nos dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ese es el mensaje principal de esta Cuaresma. Humillados delante de la presencia de Dios, rendidos a los pies de Cristo, para que nosotros podamos decir: Señor, no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí, como dice el canto. Poder decirle: Señor, tuyo soy, aquí estoy, todo tuyo. Me rindo ante ti, quiero agradarte, quiero vivir esta Cuaresma como se debe, quiero vivir esta Semana Santa como se debe, honrando tu santo nombre. En una ocasión estaba predicando en una parroquia y cuando llego yo le pregunto a los hermanos, estábamos iniciando la Semana Santa, y yo le digo: ¿en qué tiempo estamos? Y salió un joven levantando la mano y dijo: en vacaciones, dijo. Y yo le digo: ay, hermano, estás perdido. Estamos en Semana Santa, en tiempo para reflexionar en el amor de Dios. Humillémonos delante de esa presencia maravillosa, que Dios lo único que quiere es salvarnos, es perdonarnos. Que el día en que Dios te llame, el día en que Dios te llame a su presencia, al abrir los ojos nuevamente, podamos decir: Señor, luché hasta el final, he peleado la buena carrera, me costó obedecer tus mandamientos, pero con tu gracia me levantaba cada vez que caía, y aquí estoy de pie, y pueda ver al Rey de gloria y majestad. Porque esa es la idea. Porque nosotros no somos hipócritas, estamos luchando a Cristo porque de verdad le amamos. Y si algún día fallamos, dice la palabra en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios será fiel y justo para perdonarnos y quitarnos toda maldad. Abrimos el corazón a este Dios que nos ofrece esta palabra y le decimos: Señor, perdóname porque he hecho lo incorrecto. Señor, ya no quiero volver atrás. Señor, quiero conocerte verdaderamente. Quiero amar los sacramentos, quiero vivir la Santa Eucaristía, quiero recibir el perdón de mis pecados a través de la confesión. Y recibirás uno de los regalos más hermosos que tenemos los católicos: el perdón de nuestros pecados.
Que en esta Cuaresma nuestro ser se rinda delante de la presencia del Señor hasta el punto que nosotros digamos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Que el Señor les bendiga a todos. Paz y bien.